Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hablar de Anunciaron Tormenta, un documental que fue estrenado mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín, también conocido como Berlinale, y que actualmente forma parte de la competencia de Estados Alterados en el Mar del Plata Film Festival. Para ello estamos en comunicación con su director. Él es Javier Fernández Vázquez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien, Matías, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Primero que nada quiero agradecerte por haber aceptado hacer esta entrevista, donde, como decía al principio, vamos a hablar de Anunciaron Tormenta, así que si te parece, vamos al grano y profundizamos un poco acerca de qué se trata Anunciaron Tormenta. Bien, pues Anunciaron Tormenta es un documental de carácter, se podría decir que experimental, que intenta investigar unos hechos que ocurrieron en el año 1904 en la antigua colonia española de Fernando Po, de la isla de Fernando Po, la actual isla de Bioko en Guinea Ecuatorial. Este territorio estuvo dominado por los españoles hasta 1968 y es francamente llamativo que buena parte o la mayoría de la gente en mi país, en España, ni siquiera conozca o sepa que este territorio fue parte estuvo dominado por las autoridades coloniales de España. Y de hecho es un país en el que se habla español, es un país castellano hablante. En la isla de Fernando Po hay una etnia, un pueblo indígena, un pueblo nativo de allí, que son ese pueblo Bubi, con un idioma particular y con unas tradiciones particulares, que durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX opuso resistencia a la ocupación española. Esa sigüera fue el último líder de esta etnia que se opuso a los colonos españoles, y lo que esta película investiga es la muerte en extrañas circunstancias de esa sigüera. Este hombre, en el año 1904, fue detenido por los guardias coloniales españoles y murió 3 días más tarde en circunstancias no esclarecidas. Hay un dossier con varios documentos escritos, cartas e informes que dan cuenta de lo sucedido, pero si los lees detenidamente, por orden, uno puede interpretar que lo que está ocurriendo es una operación de encubrimiento, que lo que parece ser una muerte accidental realmente es más bien un asesinato. Entonces, a través de actores que leen estos documentos escritos por los españoles 115 años atrás, intento poner de relieve, digamos, este encubrimiento, este vacío, estas contradicciones de los documentos coloniales españoles, y, por otra parte, intento registrar en varios viajes que he hecho en los últimos años a Guinea Ecuatorial, concretamente a una zona muy concreta de esta isla de Bioko. Intento registrar qué historias orales han podido permanecer generación tras generación entre la gente de allí. Y obviamente la historia que se cuenta y que se ha transmitido, con dificultades, obviamente se ha transmitido, pero llega hasta unos días, es una historia muy diferente, una historia de violencia y una historia que a todas luces es mucho más creíble que lo que ha terminado siendo la versión oficial de los españoles. En la película, este registro de las historias orales se hace a través de entrevistas a diversas personas que encontré allí, profesoras en lengua bubi, gente que estudió allí los hechos, y están asociadas a imágenes de lo que ha quedado en la actualidad de los lugares donde sucedieron los hechos. Una misión que ha quedado en ruinas, una parte del bosque donde se supone que estaba el pueblo donde habitaba este rey, en el que ya no queda nada, y de alguna forma vamos siguiendo a través de esos lugares el recorrido que sigue este rey tras ser retenido por los españoles hasta que lo llevan a la capital de la colonia y fallece. Esta película, por lo tanto, juega a una contraposición entre esos documentos escritos que ocultan algo,
pero que son transformados en registros sonoro a través de voces en off, que vemos además cómo se va construyendo y cómo se va modelando, en contraposición a ese contrarrelato de los boobies en la actualidad, un valor muy importante porque sirve para transmitir no solo una verdad de los hechos, sino además una manera de entender, digamos, la sociedad que se opone a lo que ha quedado, digamos, en Guinea Ecuatorial por culpa de la presencia de los españoles. Por ejemplo, el caso más evidente es el idioma. El idioma bubi es un idioma que está en peligro y que solo ahora empieza a recuperarse. Y una de las maneras que tiene de recuperarse, por ejemplo, es a través de una composición de un poema basado también en registros orales que narra esta historia del rey bubi. Y eso también sale en la película. Bueno, esto es un resumen muy amplio que quizá sea demasiado, pero bueno, igual me sirve también para explicar cosas pues, visuales y sonoras de la película. ¿Sí? ¿Y cuál fue tu primera toma de contacto con esta historia y también por qué decidiste elegir dicha historia en lugar de otra temática para plasmarla en esta película? Bien. Mi primer viaje a Guinea Ecuatorial fue en 2012 con un proyecto anterior desarrollado en el seno del colectivo del que yo era miembro, el colectivo Los Hijos. En aquel entonces, digamos, yo estudiaba antropología, yo tenía un interés importante por cuestiones antropológicas y ya en aquel momento me parecía llamativo que había en la sociedad española sobre lo que ocurrió y lo que había en este territorio de Guinea Ecuatorial. Como he dicho antes, es asombroso comprobar que casi nadie sabe en España que hay una parte de África en la que se habla español, en la que hay unas cicatrices muy importantes procedentes de esa ocupación española de estos lugares. Y creo que ahí había como un vacío que se podía investigar. A mí me interesan mucho también cuestiones de memoria histórica en general de España. España es un país con muchos problemas con su memoria, con el franquismo, con la guerra civil, con cuestiones anteriores, pero en este caso todavía era más sangrante. No tengo ninguna relación yo particular con Guinea Ecuatorial en el sentido de que mi familia fuera procedida de colonos y nada por el estilo, sino que fue un interés, digamos, en un principio académico y luego ya pues con el paso del tiempo y con los viajes que he ido haciendo pues fue casi también afectivo, ¿no? Al final pues haces varios viajes, conoces más, estudias más y lo que me llamó mucha atención de la historia de Sasie Ouera era que condensaba en un único hecho, sintetizaba muy bien el modus operandi del colonialismo en aquella época, el colonialismo español concretamente, pero creo que es extrapolable a lo que hacían otras potencias europeas en el mismo continente y en el mismo periodo. Quizá con la salvedad de que en el caso español había una presencia muy importante, o por lo menos jugaban un rol muy importante los misioneros o digamos el poder religioso, lo cual le da también a la colonización española a este lugar un cariz un poco diferente. Pero estaba la violencia, estaba el hostigamiento a la población nativa, estaban los intereses económicos, estaba la justificación de esa violencia con fines civilizatorios. Digamos que estaba el intentar encubrir a los culpables, a los responsables de las muertes y de las víctimas, de diseminar la culpa hasta que no sea reconocible nadie, está toda la burocracia, o sea, realmente en un único evento se sintetizaban muchísimas cosas. Eso me parecía como algo muy interesante. Trabajar no la colonización en sí como algo vasto, ¿no? Sino un tema muy concreto que podía servirme para comentar sobre este asunto. Entiendo que los mayores problemas que se pueden llegar a presentar a la hora de hacer un documental son, por un lado, elegir una temática que tenga poca información al respecto, de la cual agarrarse, y por otro lado, una que tenga demasiado y no saber
delimitar cuál es la información que se va a usar y cuál es la que se va a dejar fuera. ¿Cómo fue el caso de Anunciaron Tormenta? Bien, en mi caso se trata más de, en el caso de Anunciaron Tormenta se trata más de lo primero. Es una historia de la que hay muy poca información. Hasta donde yo sé, hay solo 2 artículos académicos, uno escrito por una española y otro escrito por un ecuatoguineano, que analizan estos hechos y ambos se remiten a las fuentes originales, que es este dossier con documentos escritos, ¿no? Que es a donde yo voy también y que son los documentos que leen los actores en la película. Aparte de eso, solo hay un poema en lengua bubi escrito por Justo Bolequia, poeta y catedrático guineano que lleva mucho tiempo viviendo en España y que es el hombre que sale con su hija al final de la película, aunque esto sea un spoiler, pero bueno, no es una película que importe mucho los spoilers, pero bueno, ese poema lo compone él tras haber él mismo también realizado un trabajo de campo recabando historias orales de su propia tierra sobre la muerte de Sasiewera, con lo cual son 3 fuentes originales y solo en 2 de ellas se usa el nombre propio de Sasiewera en bubi. En todos los demás textos que hay por ahí de referencia o históricos donde se menciona de pasada esta figura está el nombre españolizado, lo cual también es llamativo. Justo Bolequia me comentaba que él quería ver que cuando se buscara en Google el nombre de esta persona aparecía el nombre en bubi, no el nombre español que dieron los que le mataron, Pablo Sasiewera. Ese no era su nombre, sino era otro, ¿no? Y bueno, entonces lo que hice fue trabajar tanto con las fuentes originales textuales, hablamos ese dossier de unas 100 páginas que transcribí, que estudié en la medida de lo posible, y por otro lado, a través de Justo Bolequia, con el cual me reuní varias veces y que él también puso en contacto con gente allí en Guinea Ecuatorial que me podían hablar de esta historia, pues fui, digamos, contribuyendo a saber más cosas de Sasiewera. Realmente tiene algo de detectivesco. De hecho, no había un consenso sobre el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. La aldea ya desaparecida donde habitaba este hombre, pues eso fue parte, digamos, del proceso de búsqueda. Así que en mi caso ha sido más de partir de poco. También creo que era lo más sencillo para mí, o sea, centrarme como no tanto en las implicaciones teóricas o ideológicas, abordar un tema tan enorme, además desde el punto de vista mío, ¿no? Desde Madrid, desde la metrópoli, como europeo, ¿no? que va allí. Esto obviamente genera un montón de... A mí me generaban también dudas o precauciones o pasos en falso, pero siempre podía agarrarme a esos hechos, esas pequeñas pistas, que eran estos textos y lo que me podía ir contando Justo Bolequia y sus colaboradores, para agarrarme a la historia concreta. Para mí eso es lo que me facilitó también el llevar a buen puerto el proyecto. Muy bien, ya hemos repasado el argumento de la película, la historia detrás de la elección de su temática, y yo creo que ahora es momento de hablar del encuentro del público con la película, que en este caso fue por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en Berlinale, y también ha pasado por otros festivales más, en los que, bueno, algunos presenciales, otros no, la mayoría de ellos no, por este año tan particular. Así que me gustaría saber cómo ha sido la recepción por parte del público en dichos festivales y también qué sentiste vos cuando te enteraste de que la película había sido seleccionada para formar parte de este festival actual que es el de Mar del Plata. Bien, pues la película se estrenó en la sección Forum de la Berlinale, que es, digamos, el ámbito del festival más dedicado a películas de carácter experimental. Hay mucha presencia de documentales, también de otro tipo de películas con un componente incluso también activista, de compromiso político. De hecho, en muchas ediciones hay bastantes películas que tienen que ver con el colonialismo y con el postcolonialismo, aunque no solo, ¿no? Para mí era el lugar, digamos, idóneo para estrenar la película,
porque sabía que el público que podría ir a verla era quizá el más adecuado para entender una propuesta que para alguna gente, yo no tampoco voy buscando la radicalidad ni el hermetismo, ni mucho menos, pero por cuestiones también de lo que yo creo que debe de ser el lenguaje visual, pero también por cuestiones presupuestarias, pues al final tienes que buscar una forma muy, muy determinada, ¿no? En Berlinale Forum el público fue muy favorable a la película, los coloquios fueron muy interesantes y para mí fue muy importante que en algunos de esos coloquios, cuando todavía se hacían coloquios en persona, participara Justo Bolecchia, participara este poeta y este escritor, colaborador clave de la película, porque si bien yo podía hablar de cuestiones relacionadas, pues como estamos haciendo ahora, sobre el lenguaje audiovisual, sobre la narración de la película, sobre decisiones formales, sobre mi propio proceso creativo, había muchas preguntas que tenían que ver con la cultura movie y también con cómo había sido la relación entre nosotros a la hora de sacar adelante el proyecto. Porque claro, una de las cosas que sentía también era la responsabilidad. O sea, claro, de repente notaba que Justo Bolecchia, a pesar de que ha escrito muchísimo sobre lengua bubi, ha escrito diccionarios entre la lengua bubi y español, lengua bubi y francés, ha escrito novelas, poesía, ha ido a multitud de correos por todo el mundo, pero nunca había estado en una sala de cientos de personas llena, ¿no? Escuchando, como se escucha al final de la película, no solo a él mismo y a su hija, sino más en su propio idioma, ¿no? Con lo cual necesitaba o sentía que la película tenía que funcionar porque, bueno, había una especie de, pues eso, de responsabilidad de que salga bien todo, ¿no? Y realmente los coloquios fueron muy interesantes porque, claro, la mayoría de la gente obviamente no sabía nada de este país. De hecho, tú cuando escribes una película en un festival, por ejemplo, y tienes que elegir la lengua en la que se habla, claro, yo español lo encuentro, pero la lengua bubi no está. Tengo que hacer una nota aparte para decir que parte de la película está hablada en bubi. O sea, de ahí la importancia de la difusión, ¿no? de la película, aunque sea por canales de festivales o lo que sea, ya veremos también lo que queda todavía por recorrer, ¿no? Y bueno, después de la Berlinale, la verdad es que vino la primera ola del COVID y todo se desbarajustó mucho, pero bueno, la película se ha visto en diferentes lugares de Europa, se ha visto en la Bienale de Austria, en el DocuFest de Kosovo, en Doc Lisboa, en Portugal se va a ver dentro de poco, en Documenta Madrid se estrena en diciembre, en España, pues será también un momento muy importante porque podrá venir parte de la comunidad bubi, de la diáspora que vive en España y que muchos de ellos han perdido el idioma. Puede ser muy interesante lo que surja ahí. Y luego en Latinoamérica están en varios países, ahora en Mar del Plata, pero ha estado en México, ha estado en Chile. Así que bueno, me interesaba mucho también la recepción que pueda tener esta película en Latinoamérica, en la medida que los debates sobre el colonialismo, sobre la responsabilidad de España en la memoria de la configuración de la identidad de estos países y de estos lugares, pues es muy, muy interesante todos los debates que hay, pues por ejemplo sobre Cristóbal Colón, sobre el Imperio Español, todo eso, aunque es muy lejano, son debates actuales. Y curiosamente lo de Guinea Ecuatorial es mucho más cercano, aunque no sea un debate, digamos, en la calle, ¿no? Así que me interesa mucho, pues, escuchar y intentar percibir qué es lo que se comenta, por ejemplo, en Mar del Plata, en Argentina, sobre esta película. Bueno, Javier, esas han sido todas las preguntas. Ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información relevante que hayamos olvidado mencionar durante la entrevista. Si querés saludar a alguien, agradecer a alguien y por supuesto también dar un mensaje a la gente de alguna manera para intentar convencerla o invitarla a que vea Anunciaron Tormenta ahora en el Festival de Mar del Plata. Bien, bueno, pues desde aquí
Agradezco al equipo técnico de la película, por supuesto, al equipo artístico también, tanto en Guinea Ecuatorial como en España, muy especialmente a Justo Bolequia, del cual ya he hablado, y a su hija. Justo Bolequia no solo se dignó a ceder y a leer su poema delante de la cámara, sino que además propuso una de las ideas para mí más afortunadas de la película, que es que lo leyera con su hija, a dúo, lo cual me parece algo muy bonito. Y también pues felicitar, no, quiero decir, dar las gracias pues al Ayuntamiento de Madrid, que me dio una subvención para poder hacer esta película, y la plataforma Progressio, desarrollada por Frames of Representation de Londres y Cineteca Madrid, y la Kingston University de Londres también, que me permitió presentar este proyecto pues ante programadores y distribuidores europeos. Y nada, pues por último, bueno, pues espero que os interese, que os guste la película, que os haga reflexionar, y para mí ya es un honor que hayáis anunciado en Tormenta para pasar la próxima hora y media. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Javier, nuevamente por haber aceptado hacer esta comunicación. Espero que la hayas pasado muy bien. Te mando un abrazo muy grande y también te deseo mucha suerte y éxitos con la realización de tus próximos proyectos y también con tu participación en el Mar del Plata Film Festival. Bueno, gracias a ti, Matías, por la entrevista. Un placer, ha sido un placer. Un abrazo grande, que andes muy bien. Un abrazo.